Pues nada, como siempre, bienvenidos. Otro lunes, otra clase. Antes de empezar, un par de noticias. La primera, el aviso típico. El lunes que viene es sándwich, es festivo. Entiendo que han trasladado la fiesta del 12 de octubre al 10 de octubre. Así que nos volveremos a ver el 17 de octubre. ¿De acuerdo? Recordad que el hecho de que haya este puente, bueno, este sándwich más el problema que hubo, bueno, problema, el festivo que hubo por el 18, más el festivo que va a haber para finales de octubre, última semana de octubre, primera de noviembre, hace que el día 11, 10-11 de noviembre haya un día en noviembre, en la segunda semana de noviembre, en que el jueves eh, será como si fuera un lunes, será como un lunes, por tanto haremos clase. Y supongo que ya os deben de haber avisado. A mí, recordad que me llegó el aviso la semana pasada, por tanto espero que ahora ya os haya llegado a vosotros el aviso. Si nos llegará a lo largo, a lo mejor os llega el mismo día, no lo sé, pero que contéis con que hay un jueves que vais a tener clase conmigo en el horario normal, que es de 11:45 a 14:25 app, ¿vale? Eso es el primer aviso. El segundo aviso es que recordad las presentaciones de trabajo que tenéis que hacer. Si alguno de vosotros todavía no ha quedado conmigo, pues es conveniente que lo haga. En teoría había gente que tenía la presentación el viernes, yo estuve jueves y viernes con gastroenteritis, así que no estaba disponible, excepto que hubierais querido verme sufrir, entonces sí, estaba sufriendo. Y la gente que tenía palabrada para el viernes pasado, la trasladé, o sea, para el viernes 30 de septiembre, la trasladé para este viernes, 3, 4, 5, 6, 7 de octubre. ¿De acuerdo? El 7 de octubre tendré a la gente que me había pedido el 30 de septiembre. Si alguno de vosotros todavía no ha quedado con su grupo, es conveniente que lo haga. Recordad que el objetivo de esta presentación es básicamente verificar que se va por buen camino. Y por tanto espero que me podáis presentar alguna cosa, no que yo os explique qué tenéis que hacer. Ese no es el objetivo de esta presentación. El objetivo de esta presentación es verificar que realmente habéis entendido el problema, que sabéis lo que tenéis que hacer, que vais a poder llevarlo a buen puerto y que no nos vamos a encontrar a finales de noviembre y que os tengo que os digo que eso no sirve como trabajo del curso. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues con eso acabamos los avisos de la semana y nos ponemos con el temario de hoy. Recordad que estábamos hablando de un problema de empaquetado tipo 2. O sea, los problemas de tipo 2 son aquellos en los que uno sabe el número de bins, de recursos. En este caso concreto, generalmente se les conoce como máquinas. Y entonces lo que quiere es optimizar la asignación. Y la mejor manera de optimizar la asignación es, en este caso, lo que vamos a utilizar como medida o como métrica es minimizar carga máxima. ¿De acuerdo? En el fondo lo que estamos diciendo es como si tú tuvieras unas barras y para intentar
repartir de la forma más justa, lo que miras es la barra que hay más arriba, la que cubre todas, y entonces vas chafando el trabajo y lo que hace es que el que tenía más carga se la va pasando a las que tenían menos para poder permitir hacer el chafado. Y lo ideal sería que todas estuvieran igual de equilibradas, que tuvieran la misma carga. Entonces no puedes bajar más. Pero si no, pues siempre puedes quitar de la que más tiene y dárselas a las que tienen menos. Y eso es lo que optimizará la asignación y el reparto, lo que estamos utilizando aquí como reparto equitativo. Hay otras métricas de reparto equitativo, pero lo que estamos utilizando aquí es esta, es acabar, que el que acaba más tarde acabe lo antes posible. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que vamos a tener es minimizar una carga y como sabemos el número de recursos que tenemos, de pins que tenemos, de máquinas que tenemos, lo que vamos a hacer es que para cada una de las máquinas vamos a calcular la carga que tiene y este valor, el valor que hemos calculado, tiene que ser menor o igual a la carga máxima. Entonces, fijaros que el programa lineal va a intentar hacer lo más chiquitito posible la C y la mejor manera de hacer lo más chiquitito posible la C es distribuirlo de forma ecuánime entre todos. ¿De acuerdo? Y ahora, aparte de esta restricción, que básicamente lo que calcula es que realmente evaluamos cuál es la máquina más cargada, lo que haremos será asignar todas las tareas, todos los ítems, todas las piezas, que es como se llaman en este problema. O sea, para cada pieza hay que asignarla a una máquina y lo que vamos a hacer es que estas variables sean binarias. Asignación binaria. Yo aquí estoy abusando del lenguaje. Este poner para todo i, para todo j no es lo suficientemente concreto para hacerlo bien. Habría que poner para todo i igual a 1, coma, punto, 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 coma, n, que es para cada una de las n piezas. Pero como las láminas lo permiten y lo estoy explicando verbalmente, pues ya lo tenéis. Pues no tengo por qué hacer todo el desarrollo. ¿Vale? La respuesta del problema va a ser esto, estas variables, qué máquina, qué trabajador va a hacer cada tarea en binario. Y aparte tenemos una variable auxiliar, que es la que nos permite calcular la función objetivo, traducido como de buena o mala es una solución, que es esto que hemos puesto aquí, la C. ¿De acuerdo? Fijaros que es un modelo más simple que el modelo tipo 1 porque no tengo que determinar el número de cajas, ya las sé. Entonces, como ya puedo determinar o ya sé el número de cajas, pues no tengo por qué entrar en el problema de tener unas variables Y auxiliares que lo que indican es si en la caja la máquina se está utilizando o no se está utilizando. ¿De acuerdo? Y para resolver este problema, yo la semana pasada expliqué tres estrategias. En realidad te expliqué dos y media porque hay una que no me dio tiempo de acabar. La estrategia número uno es resolver múltiples problemas tipo 1 con valores de C diferentes. Y eso, para alguno de los trabajos que tenéis, alguno de los papers que os he dado, es una estrategia que vale la pena plantearse. Porque posiblemente el problema tipo 1 es más fácil de resolver que el problema tipo 2 y la idea de resolver iterativamente varios problemas tipo 1, hacerlo manualmente es prácticamente impensable, pero que lo haga una computadora no. Por tanto, lo que tenéis que organizar es cómo hacer esa búsqueda en el espacio de valores de C que reporte el mejor valor de C posible. Y esto es una estrategia general que vale para muchísimos problemas y, por tanto, vale la pena que la tengáis digamos, en el toolbox de las herramientas que hay. La segunda estrategia que planteé, el segundo algoritmo que planteé es un algoritmo ad hoc
constructivo. Y este algoritmo ad hoc constructivo, cuando me refiero a ad hoc, es que resuelve exactamente el tipo 2. Lo que hacía era, para cada pieza, ítem, trabajo, busco la mejor máquina y se lo asigno. Y en este caso, como todas las piezas duran lo mismo, tienen el mismo peso, tienen la misma carga, independientemente de la máquina a la cual se lo asigno, lo que yo entiendo por mejor máquina en ese momento es la máquina que hace menos trabajo. ¿De acuerdo? Esta idea también nos serviría para resolver el problema tipo 1 de forma iterativa. Vas probando diferentes valores de C y obtienes un algoritmo que te va a resolver el problema tipo 1 también. Eh, y lo que explicamos también, que era importante, era que en este caso hay que prestar atención al orden en que se miran las tareas. En que se consideran las tareas. La mejor manera de asignar de forma equitativa es empezar por las cosas grandes, asignar las cosas grandes, los trabajos más grandes, y una vez has acabado con los trabajos más grandes, ir decreciendo hasta los trabajos más chiquititos, que son los que te van a ir permitiendo rellenar los agujeritos. ¿De acuerdo? La idea es que las cosas más grandes son más difíciles de colocar, entonces esas son las primeras que hago, y después las tareas más chiquitinas pues van permitiendo equilibrar. Por tanto, ese cambio, cambiar el orden en el que se hacen las tareas, no en que se hacen, en el que se analizan las tareas, va a repercutir positivamente en el desempeño del algoritmo. ¿Vale? Y el tercer método que analicé y que lo dejé en parte, no acabé de explicar, es lo que se denomina como búsqueda local, cuya idea es partir de una solución e intentar mejorarla. Expliqué la semana pasada que este método es, podríamos decir, heredero de los métodos de gradiente. Y los métodos de gradiente básicamente lo que dicen es que calculan una derivada y entonces ven una pendiente en el cual la función objetivo mejora. Si es un problema de minimización, quieres una pendiente negativa y vas bajando. ¿De acuerdo? Como este problema no es un problema continuo, el sentido o el significado de la derivada es difícil de analizar, no hay tanta facilidad para determinar exactamente lo que se interpreta como una derivada y nos vemos obligados a hacer un pequeño apaño. ¿Sí? El pequeño apaño, que es en lo que consiste la búsqueda local, es que para determinar una pendiente o un gradiente de mejora, lo que hacemos es partimos de una solución, miramos soluciones parecidas y entendemos como una solución parecida una solución que cambia solo un poquito, ¿vale? Y ya definiremos qué entendemos por solo un poquito,
La semana pasada ya lo vimos, pero voy a volver a entrar en el tema porque la calidad de un procedimiento de búsqueda local va a depender de qué entendemos por solo un poquito y si una solución parecida es mejor, cambiamos de solución por esta nueva y repetimos el proceso. Si ninguna parecida es mejor, hemos encontrado lo que se denomina un óptimo local. Y paramos. ¿De acuerdo? Es como cuando uno está resolviendo un problema de optimización continua, por ejemplo, en un espacio como este, y esto sería el valor de la variable, esto el valor de la función. Entonces lo que hace es, empieza con una solución inicial aquí, calcula la derivada parcial, y ve que mejora yéndose hacia allí. Bueno, pues te mueves un poquito, vas a una solución vecina, que es una solución parecida. Fijaros que la diferencia en este caso, en un problema de continuo, pues es que la variable cambia muy poquito. Y desde aquí vuelves a calcular la derivada parcial, te vuelves a mover, te vuelves a mover y llegas a este punto. Y este punto es lo que se conoce como un óptimo local. En problemas en que esta función es convexa en todo su espacio, pues es también óptimo global. Pero eso no tiene por qué ser así. ¿De acuerdo? Hay problemas en que la función no es continua, o no es derivable en todo su espacio, o es parcialmente cóncava y convexa, y entonces tienes que recurrir a estos estratagemas de ir mirando alternativas, ir moviéndote poquito a poquito con el gradiente hasta alcanzar un óptimo local, que es lo mejor que puedes conseguir con este tipo de métodos. ¿Vale? Obviamente esto es un óptimo local, el óptimo global es un caso concreto de óptimo local, que sería en este caso concreto para un problema de minimización este punto de aquí, que sería el mínimo de todos. ¿Vale? Pero en un problema de optimización en el cual la función no tiene por qué ser completamente convexa, pues no tenemos una seguridad o no tenemos un método que asegure que siempre alcanzamos ese punto. ¿Vale? Muy bien. Partamos ahora a unas cuantas definiciones verbales de qué entendemos por parecido y cómo miramos soluciones parecidas. Por parecido, nosotros vamos a entender una solución en que solo varía una parte de la misma. ¿De acuerdo? Fijaros que en vuestro problema original, en el problema que estábamos mirando aquí, lo que teníamos eran unas variables x y j, que indicaban si la tarea I, la tarea, la pieza, el ítem y se puede realizar, o se realiza más bien, en la máquina, bin, trabajador, lo que queréis llamarlo, depende del problema.
J. ¿De acuerdo? Y esto vale o 1 o 0. Y hay un pequeño detalle importante en esto, que es que esta solución o esta representación de la solución es muy redundante. ¿Alguien me podría decir por qué digo que esta interpretación de la solución es muy redundante? ¿Alguien? ¿A alguien se le podría ocurrir una manera más concreta de hacerlo más breve? De no tener que utilizar tantas variables binarias en las cuales la mayoría valen 0 y solamente hay una que vale 1. ¿A alguien se le ocurriría alguna manera de representar exactamente la misma información de una forma más compacta? ¿No? Esto es lo que vimos en relación a los patrones. O sea, en Claro. el fondo hay patrones que se repiten. Bueno, no, aquí no sí que hay cierta repetición de patrones, pero yo en vez de utilizar variables binarias, en este caso, a lo mejor me interesa tener un único vector, ¿de acuerdo? Y en este vector, en esta posición de aquí, guardar la máquina que hace la pieza uno, aquí guardar la máquina que hace la pieza 2, y y así sucesivamente hasta aquí la máquina que hace la pieza n. O sea, en vez de guardar n variables binarias, una para cada una de las máquinas, diciendo si la pieza i se hace en esa máquina o no, pues guardar en un único vector la máquina que la hace. Por ejemplo, una solución sería la pieza uno la hace la máquina 3, la pieza 2 la hace la máquina 2, la pieza 3 la hace la máquina uno, la pieza 4 la hace la máquina uno, la pieza 5 la hace la máquina 3, la pieza 6 la máquina 2, la 7 la 8 y la 9. ¿Vale? Y esto representa la misma información que las variables binarias que he visto, pero de una forma mucho más compacta. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué entenderíamos? Porque solo varía una parte de la misma. Pues, por ejemplo, que todo es idéntico, excepto que ahora la pieza 5, en vez de hacerla la máquina 3, la haga la máquina 2. O que la pieza 5, que está codificada en la posición 5 del vector, en vez de hacerla la máquina 3, la haga la máquina 1. ¿Sí? A una solución que tenga ese parecido le llamaremos solución vecinal. ¿De acuerdo? Y al procedimiento, o perdona, al conjunto de soluciones vecinas, le llamaremos vecindario. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este caso, para analizar el vecindario de una solución, lo que tendría que hacer es, para cada pieza, asignar la pieza a cualquier otra máquina. ¿Sí? Y por tanto, en este problema, por ejemplo, con esta solución, por ejemplo, que he puesto, que es un problema en el cual hay 9 piezas y 3 máquinas, porque fijaros que solamente he puesto máquina 1, máquina 2, máquina 3, y este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones, por tanto estoy codificando la información de 9 piezas y 3 máquinas. El vecindario
definido por este método, tiene un total de 18 soluciones vecinas. ¿De dónde viene este 18? Pues de tomar las 9 piezas y cada una de ellas se asigna a cualquier otra máquina. Por tanto, en este caso concreto, hay dos alternativas, 9 por 2, 18. ¿De acuerdo? Si alguna de ellas es mejor, me la quedo. Y fijaros que para que una máquina sea mejor, lo que me falta es definir algún criterio de mejora. Pero en este caso el criterio de mejora es muy fácil, ¿no? Porque el criterio de mejora en nuestro caso será bajar el valor de C. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a insistir un poquito con el tema, ¿no? Porque parece relativamente intuitivo, pero tiene un poco más de miga de la que parece. ¿Vale? Primero, Remax. Primero, la definición que he hecho de vecindario y de vecino ha sido completamente arbitraria. Ha sido arbitraria, he decidido yo que era un vecino, ¿no? Y esa definición que ha sido arbitraria implica o viene a decir que existen otras definiciones posibles. Y la clase de la semana pasada puse otra definición posible, que es decir, tomamos dos piezas, por ejemplo, aquí una alternativa. Tomamos dos piezas y las intercambiamos de máquina. ¿Y eso a qué equivaldría? Pues si tenemos una solución, por ejemplo, para el problema anterior que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por tanto esto era la pieza 1, la pieza 2 y así hasta la pieza 9. Y aquí teníamos una asignación de piezas a máquinas cualquiera, una solución factible, pues este vecindario de intercambiar dos piezas de máquina equivaldría a tomar dos piezas cualquiera, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, y crear un vecino que es idéntico en las máquinas, digo, en las asignaciones de la pieza 1, de la pieza 3, de la pieza 4, de la pieza 5, de la pieza 6, de la pieza 7 y de la pieza 8, pero ahora la asignación de la pieza 2 es un 1 y la asignación de la pieza 8 es a la máquina 2. ¿De acuerdo? Fijaros que esta solución es vecina de la anterior porque es idéntica en todo, excepto en dos piezas, en la asignación de soluciones para dos piezas. Por eso es un vecino. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, en los remarks que habíamos puesto. La definición de vecindario es alternativa. Y en la semana pasada, un compañero vuestro puso un ejemplo, con un ejemplo numérico, de otra definición de vecindario que era mejor que cualquiera de las dos que he puesto ahora, pero que tenía un pequeño problema, que es el segundo que estamos poniendo ahora, el remark número 2, segundo. Cuanto más grande es el vecindario,
más probabilidades hay de encontrar la solución óptima. Pero hay que evaluar más vecinos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque para evaluar más vecinos hay que ver el cambio, ver qué pasa con el valor de la función objetivo. Si el valor de la función objetivo es mejor, me quedo el cambio. Si el valor de la función objetivo no es mejor, no me quedo el cambio. Por tanto, fijaros que aquí lo que tenéis es un trade-off. Es un trade-off de esfuerzo que le vais a dar a la computadora de tiempo de cálculo. Cuanto más esfuerzo estéis dispuestos o más tiempo estéis dispuestos a que la computadora calcule, mejores rendimientos os dará. Pero si necesitáis una solución rápida, pues os tendréis que conformar con algún tipo de vecindario más chiquitín. Lo suficientemente chiquitín como para que dé buenas soluciones, pero lo suficientemente grande para que no dé malas soluciones. Por tanto, esto es como jugar al blackjack. Uno tiene que llegar al 21 sin pasarse. ¿Sí? Vale. Y el tercer y último punto del remark es que este procedimiento o estos procedimientos de búsqueda local son muy buenos, o sea, conforman la mayoría de métodos estado del arte para resolver problemas de optimización combinatoria, pero la facilidad, digo, la cantidad de cálculos que necesitan crece muy rápido. Muy rápidamente te encuentras que el problema se te va de tamaño. Que el número de vecinos que tiene una solución es muy grande y como el número de vecinos que tiene una solución es muy grande, los tiempos de cálculo que tiene la computadora son muy grandes y entonces no puedes solucionar problemas de tamaño aceptable para la industria. Por tanto, el tercero es que hay que limitar los cálculos a aquellos casos que realmente pueden mejorar la solución. ¿De acuerdo? Y aquí es cuando vale la pena tener un poco de idea de lo que uno calcula cuando hace las cosas y darse cuenta que a lo mejor el simplex no es una herramienta para resolver el problema, pero sí que es una herramienta que te da ciertas pistas de cómo resolver el problema. Entonces, si os acordáis del modelo matemático para este problema, era así. ¿De acuerdo? Y vosotros sabéis que como estáis intentando minimizar C, alguna de estas restricciones, alguna de estas, de este bloque, alguna cumple con igualdad. O sea, la única manera, digo, en la solución óptima de este problema, al menos hay una máquina en que la restricción menor o igual es así. ¿De acuerdo? Y esto es posible pregunta de prueba. El por qué. ¿De acuerdo? Y la única manera de mejorar la solución es hacer esto más pequeño.
Es la única manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si cambiáis valores de una máquina que no es la máquina en que este valor está en igualdad, este valor seguirá estando en igualdad o incluso C crecerá y por tanto la solución es mejor que la que tengo ahora. La única manera de conseguir que C baje es hacer que esa igualdad desaparezca de esa restricción y pase a otra. ¿Cierto? Por tanto, con el vecindario, cambiar la asignación de una pieza, cambiar la máquina a la que asigno una pieza, obligatoriamente esa pieza debe ser de una máquina en que se cumpla suma de esto igual a cero. Si cambiáis cualquier otra, no va a haber nada, no va a haber ningún cambio positivo. ¿De acuerdo? Y en el vecindario, cambiar la asignación, o perdón, intercambiar, mejor dicho, porque lo que hacemos es intercambiar la asignación de dos piezas obligatoriamente una de las dos piezas debe estar en una máquina crítica. ¿Alguien me podría decir qué voy a entender por máquina crítica, por favor? La máquina con donde está esa igualdad, esa restricción con igualdad. Exactamente. La máquina J sería una máquina crítica. Ahora esa podrían ser más de una, Podría podrían ser ser más de varias. una, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso tendría que cambiar en todas las máquinas que tengan esa condición. Bueno, normalmente lo que se hace cuando se hace bien es que vas mejorando, tienes una función objetivo secundaria, que es el número de máquinas críticas que tienes. Entonces, entre una solución con valor de función objetivo 80 y tres máquinas críticas, y una función con valor de función objetivo 80 y dos máquinas críticas, ¿crees que es mejor la solución que tiene función objetivo 80 y dos máquinas críticas? ¿Por qué? Porque es más fácil pasar de 82 máquinas críticas a 80 y una máquina crítica, y de 80 y una máquina crítica pasar a 78 y X máquinas críticas. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que haces es como decir, bueno, tengo 5 problemas, ahora tengo 4, ahora tengo 3, ahora tengo 2, ahora tengo 1, ahora no tengo ninguno. Que no es que no tenga ninguno, es que he bajado el valor de la función objetivo y ahora tengo un número nuevo de máquinas críticas. Y un valor de función objetivo mejor, que es lo que en realidad estoy buscando. Una C menor. ¿Vale? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tuvieras varias máquinas críticas, la cosa se complica. Porque no va a haber un vecindario de cambiar una única tarea, de cambiar un único ítem, que mejore la solución. Porque solamente estás cambiando una de todas las restricciones que están implicadas. ¿Vale? Obligatoriamente una de las dos piezas tiene que estar en una máquina crítica, pero tiene que cumplirse otra condición, como mínimo, que es que no es solo eso, hay más cosas, que las veremos ahora dentro de un momentito en el código, como fin del primer bloque. Aparte de esta obligatoriedad de que una de las dos piezas debe estar en la máquina crítica, obligatoriamente, W de I de la pieza
en la máquina crítica debe ser mayor a W de I' de la pieza, no en la máquina crítica. ¿Por qué? Muy fácil. Si yo lo que estoy haciendo es quitar trabajo de una máquina para que esté descargada, pues el trabajo que quito tiene que ser menor al trabajo que pongo, porque lo que estoy haciendo es intercambiar las máquinas. Es decir, que ahora la máquina 3 va a hacer una pieza más chiquitina y la máquina que hacía la pieza más chiquitina va a hacer la pieza más gorda. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente la idea de la búsqueda local. Y esto funciona muy bien y generalmente es fácil de programar. Yo voy a enseñar ahora un código, no es el código más efectivo, por ejemplo, no tengo en cuenta el caso que ha dicho César de que haya empates en las máquinas críticas, pero acostumbra a funcionar muy bien y es lo que esperaría de vuestros trabajos buenos. O sea, lo primero que esperaría es que me dierais una solución heurística constructiva fácil, que eso lo valoraría con un 5 y algo. Y lo siguiente que esperaría es que hicierais algo más, y ese algo más, que sería un 6 y algo, sería pensar en algún tipo de búsqueda local que tomara una solución inicial e hiciera lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos con dos maletas y no nos cabe todo, que es jugar al juego de sacar una cosa y meter otra, irlas moviendo, a ver si con el reencaje encajan todas, puedo cerrar, me siento y aprieto la cremallera y me cierra y me pasa. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica de una búsqueda local. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el de cambiar una pieza. Y para ello me voy a ir al código, por tanto voy a dejar de compartir por ahora, durante unos segunditos, y voy a empezar a compartir el escritorio. Profesor, Dime. tengo una consulta ahí respecto de eso que menciona de la tarea Sí, del proyecto. sí. Eh, la, Porque yo entendería que en el fondo, cuando ya tengo una heurística, ahí ya soluciono el problema. O sea, habría que entregar dos soluciones, una basada en una heurística y otra basada en una búsqueda local. No, porque lo que haces es una detrás de otra. Por tanto, el procedimiento final es la suma de los dos procedimientos. Pues fíjate cómo yo Ya. lo tengo implementado aquí, para que lo veas. ¿Vale? Y ahora lo voy a hacer lo más grande que pueda. No sé por qué esto ahora no me deja... Muy bien. Pues fijaros que yo he creado una estructura para tener la solución, una estructura para tener la instancia, aquellos que vinisteis la semana pasada. Esta es la regla greedy, lo que hace es obtener una primera solución. Es una copia de lo que hice la semana pasada. Ahora no he hecho ningún cambio, ¿eh? Es lo mismo que lo de la semana pasada, la única diferencia es que ahora guardo la solución en una estructura, que es esta, que si os fijáis guarda el vector para cada tarea o ítem, máquina o bin de la tarea, para cada máquina la suma de las W de las tareas asignadas, ¿no? El máximo entre las cargas es el valor de la función objetivo, la C, el valor de la función objetivo, y qué máquina es crítica. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque después voy a necesitar saber qué máquina es la crítica. Ya está. Entonces, fijaros que empieza con el greedy. Bien. Hasta aquí sería una solución como las desarrolladas la semana pasada. Y ahora haría la búsqueda local. Parte 1.
¿De acuerdo? Una búsqueda local, como básicamente lo que va a hacer es mirar para todas las tareas y para todas las máquinas, en el fondo van a ser un montón de fors. ¿De acuerdo? No tiene nada más que un montón de fors. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que hace. Es esta búsqueda local. Primero creo una variable para ver si he implementado un cambio. Recordad que cuando yo lo he comentado antes, y aquí en el momento que tengo que irme acá, en las laminitas que os estaba poniendo, veis las láminas, ¿no? ¿Sí o Sí, no? se ven. Sí, sí, se Sí, ven. se ven. Claro, es que digo, partimos de una solución, miramos soluciones parecidas, si hay una solución parecida, si una solución parecida es mejor, pues hago el cambio, y si no tengo que volver a, digo, si no paro, pues el cambio es para ver si tengo que volver a repetir o no. ¿De acuerdo? Y ahora, tenéis dos búsquedas locales. Esta de aquí, la primera, que es desde esta línea, desde aquí hasta aquí, lo que hace es mirar el vecindario una pieza a otra máquina. Entonces lo que hace es mirar todas las piezas, mirar si la pieza está asignada a la máquina de mayor carga, mirar todas las máquinas, si mejora, que fijaros que lo hace mirando si la nueva máquina va a tener una carga menor que la que tenía la máxima antes. O sea, si cuando yo he hecho el cambio no hago que, sí, ahorro en la máquina 3, ahorro en Pepito, Pepito ya no está sobrecargado, pero ahora se lo he pasado a Juanito y ahora Juanito hace demasiado. Me aseguro que Juanito no va a trabajar de más. Pues si eso sucede, entonces, si mejora, hago el cambio. Y el cambio es reasignar la tarea. ¿Vale? Cambiarla de máquina, volver a calcular las cargas, volver a calcular la máquina con máxima carga. Y como he hecho un cambio, digo, venga, ya está, ya he hecho un cambio, no voy a hacer más. Y como cambio valdrá 1, porque lo he cambiado en esta línea de aquí, el do que está arriba y que cierra con este while que está abajo, volverá a repetirse. ¿Vale? El segundo vecindario es este. Fijaros que lo que hace es un for para la primera máquina, que tiene que estar en una máquina crítica, digo, para la primera pieza, que tiene que estar en una máquina crítica, y un for para la segunda pieza, que no tiene que estar en la máquina crítica. Porque es un poco tonto, ¿no? Si la máquina crítica es la máquina 3 y hace la pieza 1 y 2, decirle, pues mira, ahora la pieza 1 la va a hacer la máquina de la pieza 2, que casualmente es la misma que la de la pieza 1. Entonces, para evitar eso, controlo, hago una operación que parece larguísima, pero básicamente lo que está asegurando es que cuando hago el cambio, que es restar una carga y sumar una nueva carga, sigue siendo menor a la capacidad máxima que tenía antes, a la C que tenía antes. En la máquina receptora de la pieza 1, de la pieza I, y en la máquina de la pieza II, en las dos, si eso sucede, pues implemento el cambio. ¿De acuerdo? Esto os recomiendo que lo hagáis, cuando lo hagáis, digo, cuando me deis el código, si queréis ver esto, que lo hagáis paso por paso y que imprimáis exactamente estos números para ver lo que está haciendo. Básicamente ahora lo que hace es, la máquina que tenía la pieza I, después del cambio, ¿qué pasaría? Dejaría de tener la pieza I y pasaría a tener la pieza II. Y eso es esto que tenéis aquí. Y ahora voy a marcar. ¿Esto es mejor que lo que tenía antes? Y en el segundo paréntesis, lo que hago es justo lo contrario. Es para la máquina que tenía II, ahora dejará de tener la pieza II, por tanto tengo que restarle la carga de la pieza II, la W de la pieza II, y tengo que sumarle la W de la pieza I. ¿Eso sigue siendo menor
a la máxima carga, ¿quiere decir que estoy mejorando la función objetivo? Si es el caso, implemento el cambio. Y el cambio pues, es cambiar la carga que tiene cada una de las máquinas y reasignar las tareas. Ya está. ¿De acuerdo? Parece muy difícil, pero no lo es, de verdad. Simplemente hay que ser ordenado. Hay que darse cuenta que tienes qué son las cosas que cambian de la solución. Una pieza abandona una máquina y pasa a otra máquina, pues ¿qué cargas cambian? La de la máquina donde abandona y de la máquina que recibe. Si son dos piezas, ¿qué cambian? Pues que tengo que hacer la reasignación y la máquina donde estaba la pieza I ahora tendrá menos la carga de la pieza I más la carga de la pieza II, y la máquina donde estaba I ahora tendrá menos la carga de la pieza I y I más la carga de la pieza I. Y listos. No hay más. Este código funciona y obtiene buenos resultados y normalmente consigue lo óptimo para este tipo de problemas. Y son muy rápidos. Es un método muy rápido. Por eso es aconsejable usarlo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a hacer un wrap-up de lo que he hecho para que lo veáis. ¿De acuerdo? Cambiar una pieza de máquina es pasar por todas las piezas, si pieza en máquina crítica, pasar por todas las máquinas, evaluar cambios de carga y si mejora, implementar cambio. ¿De acuerdo? Lo que os podría pedir en una prueba como pregunta es ¿cómo hacer esto? ¿Qué implica este paso? ¿De acuerdo? Y la implementación, pues, código en C. Vale. En el caso de intercambiar piezas entre máquinas, pues es para cada pieza, si pieza en máquina crítica, para cada pieza que no sea la primera, porque intercambiar I con I es ridículo, si pieza no en máquina crítica, evaluar resultado del cambio y si mejora, implementar cambio. ¿De acuerdo? No hay más. Y de nuevo, la implementación, pues se puede ver el código del mismo. ¿Sí? Fijaros que en el fondo en procedimientos heurísticos, entre los procedimientos heurísticos que he explicado, he explicado dos ideas genéricas. Una le he dedicado mucho tiempo porque es la más fácil y esta le he dedicado menos tiempo porque es una idea un poco más avanzada y necesitaba tener la idea anterior. ¿Vale? He explicado dos formas
de obtener soluciones o de resolver problemas. La primera es, no tengo solución y construyo una paso a paso. ¿De acuerdo? Y eso es todos los métodos, digo, que vimos para el deep packing y la primera heurística greedy, que básicamente lo que parten es como si yo no tuviera ninguna solución y voy haciendo pequeñas mejoras. Digo, voy construyéndola poco a poco, voy haciendo asignaciones una a una y al final tengo una solución completa. Y la segunda técnica es parto de una solución y a través de pequeños cambios la mejoro. ¿Sí? Y aquí quiero irme un poco más allá de lo que es lo que yo explico en el curso o lo que yo hago como trabajo o lo que vemos en los cursos generales de optimización o de gestión de operaciones que se dan en esta universidad. Fijaros que en el fondo la mayoría de métodos que nosotros explicamos suponen que no tenemos una solución y que vamos a empezar desde cero. Pero en la realidad, en la práctica, la situación más frecuente es esta. Yo tengo algo que ya existe y lo que hago es intentar mejorarla. Esto es lo que entenderíamos como un proceso de mejora continua. Y es un proceso que es lógico. Es un proceso en el cual uno lo que intenta hacer es, poquito a poquito, ir mejorando la solución que tiene. Y es el proceso con el que normalmente se trabaja en una industria. Por tanto, los procedimientos de mejora local, a pesar de que parezcan ajenos o más alejados a la práctica o a la teoría a la que nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos en este tipo de metodologías, son más cercanos a la idea genérica que os encontraríais en una industria sobre cómo se resuelve un problema. Se parte de una solución, se busca una pequeña mejora. No se destruye todo y se empieza desde cero. ¿De acuerdo? Empezar desde cero, destruyéndolo todo, y comenzar como si no hubiera habido nada, es lo que entenderíamos como un proceso de reingeniería. ¿De acuerdo? Y como método de solución es un método de solución válido y dará una solución, pero puede ser que la diferencia que haya con la solución original sea tan grande que se encuentre una resistencia al cambio por parte de la industria. ¿De acuerdo? Y de la gente que la está utilizando. ¿Preguntas? No. ¿Son estos los únicos métodos de optimización heurísticos que hay? La respuesta es no. Existen múltiples métodos alternativos para resolver problemas de optimización combinatoria. Hay tantos que no podría, o sea, yo he dado un curso de doctorado y no he podido verlos todos en un curso de doctorado. Por tanto, yo voy a centrarme en un único método. Voy a explicar un caso. Un caso, que es lo que se conocen como algoritmos genéticos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que yo entendería en el hipotético caso de que alguien fuera por nota en el trabajo, tendría que hacer uno de estos métodos. No necesariamente un algoritmo genético.
uno de estos métodos. A estos métodos en general se les conoce, la familia genérica de métodos se le conoce como metaheurísticas. ¿De acuerdo? Y los algoritmos genéticos será lo que vemos a continuación en las ideas básicas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, voy a aprovechar que he acabado en una hora aquí. No quiero introducir el tema de las metaheurísticas porque os quiero ver más relajados. No os preocupéis, no voy a poner código de metaheurísticas. Tenéis un código, lo podéis consultar en el GitHub, pero no voy a entrar en el código. Si alguien lo necesita con detalle, pues ya se lo comentaré o ya se lo enseñaré. Me voy a centrar en las ideas generales de lo que implica y después vamos a pasar a otro problema de empaquetado, que es lo que se llama equilibrio de líneas de montaje. Y como no quiero empezar estos 10 minutos porque se va a quedar cortado, voy a hacer ahora el descanso y vamos a volver el descanso dentro de 20 minutos. Por tanto, a las 18 menos 5, 13:05. ¿De acuerdo? A la 1:05 volvemos del descanso. ¿Preguntas? ¿No? No, está claro. Muy bien, pues volvemos en 20 minutos. Hasta ahora.